Todos hemos huido por lo menos una vez de Dios. Ahora, ¿cómo podría yo huir de Dios? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que me dice si ya dijo que no nos podemos ir a ningún lado donde Él no esté? Bueno, cuando Él te manda o te envía a hacer algo y tú decides no hacerlo y prefieres seguir tu propio camino y seguir tu vida, eso es de lo que hoy te voy a hablar precisamente. Que Dios te dice, vas a ir y vas a hacer, y tú dices, no, Señor, ahorita no puedo, ahorita no tengo tiempo para yo hacer las cosas que tú me estás pidiendo. Eso es huir de Dios. Y no sé si alguna vez te has preguntado por qué será que el proceso que estoy llevando, por qué será que los procesos en mi vida llegan a dolerme más de lo que deberían o más que a otras personas. Y yo sé que en algún momento usted ha dicho, creo que en mi situación nadie la ha pasado, pero a veces en ocasiones la lección se vuelve bastante dura o difícil porque usted y yo así lo queremos, no porque Dios lo quiera de esta manera. Y hoy te voy a dar un ejemplo bien claro. ¿Y sabe por qué? Es porque quizás sin darte cuenta estás yendo en el sentido contrario del que Dios te dijo que tenías que seguir. Y cuando vas en el sentido contrario del cual Dios te envió, la situación se torna bastante complicada. Y hoy quiero hablarte precisamente de un personaje que casi literalmente le cuesta la vida al tratar de huir de la presencia de Dios. Y su nombre es Jonás. Exactamente, Jonás. Vamos a Jonás capítulo 1. Dice, leemos esto y enseguida oramos. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Jonás 1, levántate y ve a Nínive, dice la palabra de Dios, y si no aquí lo tiene en la pantalla, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, decía el Padre. Y Jonás se levantó y obedeció a Dios, dice, ¿cómo dice? Dice aquel. Empezó a huir, dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de ¿dónde? De la presencia de Jehová. Vamos a orar, así sentados con reverencia. Señor, te doy gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Danos entendimiento y sabiduría. Espíritu Santo, estamos prestos. Nuestro corazón está listo para recibir tu mensaje el día de hoy. Padre, guíanos a través de esta lectura de tu palabra, que podamos escudriñarlo lo más profundo, Señor, para entender y saber lo que hay en tu hermoso corazón, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Mire, Dios da una orden a Jonás y él hace totalmente todo lo contrario. Jonás paga su boleto con el propósito de huir de la presencia de Dios y toma un rumbo equivocado. Y mire, le voy a dar un consejo, iglesia. Escuche bien, póngame atención. Dice la palabra que Jonás pagó su boleto con una dirección contraria a lo que Dios le estaba diciendo. Dios le dijo, vas a ir a Tarsis, y él dijo, vas a ir a Nínive, y él dijo, no, yo voy a ir a Tarsis. Y el consejo es, no inviertas en un boleto en donde la presencia de Dios no va a estar. No inviertas tiempo, no inviertas incluso finanzas en donde la presencia de Dios no va a estar. Porque una vez que le des la espalda a Dios, estás destinado a naufragar, y en el peor de las cosas, que tu barco se hunda, y no solamente tú, sino que la gente que está contigo también. Me refiero a la familia. Así que no inviertas en un lugar en el cual Dios no te ha dicho que tú hagas o que tú vayas. No, pero es que yo lo quiero hacer, yo veo que los demás lo hacen y así. Sí, ellos sí pueden, pero tú no puedes. Si Dios no te ha enviado, no lo hagas, no lo hagas. ¿Sale? Entonces no inviertas tiempo en donde la voluntad de Dios no está destinada para ti. Bueno, cuando Dios da una orden, lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, es obedecer. Y no porque Dios sea un dictador. Cuando Dios nos da una orden es porque Dios siempre es lo mejor para usted y para mí. Y la palabra de Dios lo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mi corazón me dicta algo, pero la voluntad de Dios, ¿cómo es? Agradable y perfecta. Y quizá yo no puedo entenderlo, por qué Dios me está enviando a predicar a un lugar llamado Nínive. ¿Por qué? Porque yo no soy como Dios.
Él es el rey y él ve yo creo que él ve el mundo así como usted lee su Biblia. Usted ve su Biblia y usted puede verla por todos lados. Y creo que y delante de Dios, el mundo es así. Para Dios no hay nada oculto, lo dice la palabra de Dios. Hay cosas que Dios le ha enviado a hacer a usted, pero usted dice, Señor, pero ¿por qué yo? O no entiendo por qué, pero Dios sí sabe. Y lo único que usted tiene que hacer es obedecer. Ahora, ¿por qué Jonás no quería obedecer la orden de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Jonás era un profeta de Dios, pero como hombre él tenía muchos conflictos. Y el primer conflicto que usted va a encontrar que había en la vida de Jonás era la misericordia. Y sucede que en muchos de nosotros llega a haber esta cuestión. Me gusta que Dios tenga misericordia de mí, me agrada que Dios perdone mis pecados, pero me molesta que Dios también perdone a otras personas. Me agrada que Dios me bendiga a mí, pero puede que cuando yo vea a otros prosperar en el Señor, o incluso hasta materialmente, puede que yo me moleste. Y eso llega a suceder. Y Jonás tenía ciertas características. Nínive. Ahora, ¿quiénes eran los de? ¿Por qué Jonás? Porque no solamente hay que decir Jonás hizo mal, sino hay que preguntar el por qué Jonás no quería ir a Nínive. Bueno, los de Nínive eran los asirios y era un pueblo que era digno de temer. Era un pueblo bastante sanguinario. Era un pueblo sádico, era un pueblo que conquistaba a quien se le ponía enfrente, o provincia, o ciudad, o pueblo que le gustara. A los asirios eran buenos para la conquista. Y dice la palabra de Dios, o bueno, cuando usted busca más bien, no la palabra, sino busca la historia de los asirios, dice que ellos eran, una de las características que tenían era que les gustaba torturar a la gente que llevaban cautiva. Una de las cosas que más fuertes le hacían a la gente era que literalmente les arrancaban la piel vivos, no muertos, sino vivos. O sea, ellos eran hombres que se deleitaban en robar. Eran hombres que se deleitaban en capturar gente. Eran hombres que se deleitaban en derramar sangre como si no pasara nada. Y por eso Jonás, quizá en ese aspecto, vamos a tratar esto que les voy a decir, de entenderlo. Y yo creo que si a usted lo enviaran a un lugar así, usted diría, híjole Señor, mejor envíame a otro lado. Pero no me envíes a Nínive, porque esos no me vayan a despellejar y todavía vivo a pesar de todo y me vayan a regresar hacia mi casa. Ok, pero mire, cuando Dios da una orden, no tenemos que cuestionar. Cuando Dios da una orden, lo único que tenemos que hacer usted y yo es obedecer. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y Dios manda a pregonar juicio a través del profeta Jonás contra aquellos que causaban terror a los pueblos, pero él no quiso ir. Sino que Dios le dijo, vas a ir a la derecha, y Jonás dijo, no Señor, yo voy a ir a la izquierda. Y mire, aunque las circunstancias o situaciones sean o nos parezcan favorables, nada va a justificar que usted y yo desobedezcamos lo que Dios está pidiendo de nosotros. ¿Sí estoy claro? ¿Sí me doy a entender? Y Jonás podría decir, Señor, es que son malos, son sanguinarios, sí, pero Dios había dado una orden y Dios estaba enviando una palabra de juicio en contra de aquel pueblo. Pero Jonás no quería hacerlo, no quería obedecerlo. Amén. Mire, si Dios te da la orden, obedece. Es para un buen propósito en tu vida. Y no solamente para ti, sino incluso para la gente que también a la cual Dios te está enviando. Bueno, rumbo a Tarsis, su camino fue intervenido por Dios a través del mar. Y yo siempre se lo he dicho, iglesia, Dios va a usar los medios necesarios para que usted y yo cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha traído a esta tierra. No, pero mi propósito por el cual Dios me envió solamente es tener a mi esposa, a tener un montón de hijos y trabajar. No, en eso no se resume la vida. En la escuela nos los han enseñado que uno nace, crece, se reproduce y se muere. Pero en la voluntad de Dios vienes a vivir con un propósito para cumplir la voluntad de Dios en tu vida, y no vas a morir, sino que vas a contar las maravillas de Jehová allá en la eternidad, dice la palabra de Dios. Son cosas completamente diferentes. ¿Amén? ¿Sí o no? Mire, rumbo a Tarsis, vamos al 1:4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Es decir, que Jonás ya había tomado curso hacia Tarsis, pagó su boleto, pagó primera clase, y él se echó a dormir y dijo, yo no voy a ir a donde Dios me dijo, yo no voy a hacer porque ahorita no tengo tiempo. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que la nave se partía. Y los marineros, ¿cómo dice? Que tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios.
y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se echó a dormir. Y a veces, aunque vemos la tempestad, nos parecemos a Jonás y no oramos a Dios por el orgullo. Y no le voy a preguntar porque ya sé que va a decir: mejor me aguanto mi problema, me aguanto mi situación y a ver qué pasa el día de mañana. Y dice que Jonás se había echado a dormir. Y dice, y el patrón, es decir, el jefe de la nave, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y no sé si, véalo usted, ¿por qué Jonás se echó a dormir? Porque lo que menos quería Jonás era decir: Señor, ¿qué está pasando? Porque dentro de él sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y le dice el jefe de la nave, le dice: a ver tú, hey, el soñoliento de ahí atrás, ¿qué estás haciendo ahí? O sea, ya vaciamos la nave para que no nos hundamos, ya hicimos muchas cosas y tú estás acá echadito. O sea, ¿no estás viendo la situación? Clama a tu Dios y quizá tu Dios, porque nosotros ya lo hicimos y ninguno de nuestros dioses nos ha respondido. A lo mejor puede que el tuyo no responda, pero tú estás aquí echadito como si nada pasara. Pero lo que menos quería Jonás en ese momento era preguntarle a Dios, porque sabía que Dios le iba a decir: ese no es tu dirección, ese no es tu camino, a eso yo no fue a lo que yo te envié. Y no clamamos a Dios porque no queremos un compromiso con Él, o porque ya te dijo que tienes que hacer, pero te da miedo preguntar porque ya sabes qué es lo que te va a decir. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron las suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Voy a darles un ejemplo. No pasó así, pero le voy a dar un ejemplo. Se hicieron una ruedita los hombres. Es mi ejemplo, va a decir: ay, es mi ejemplo. ¿Y alguna vez jugaron la botella? ¿No? Es un ejemplo. Bueno, la botella era que de muchas maneras se jugaba eso, pero una de ellas era el pelotazo. A quien apuntara la botella, pelotazo. Y vamos a suponer que él pasó así. Hicieron una ruedita, hicieron girar la botella, es un ejemplo. Y Jonás, dieron la vuelta y cayó sobre Jonás. Y Jonás dijo: no, a ver, no, es que le apuntaron a propósito para mí. A ver, me paso para allá. Y lo hicieron así una y otra vez. Y todo apuntaba a que este hombre llamado Jonás era el culpable de esa situación que estaban pasando. Porque no era, sí, el mar es un poco tempestuoso, pero cuando usted busca esta parte, no era tan normal que en esa época sucedieran este tipo de tormentas. Y sucedió, y todo esto apuntaba a que Jonás era el culpable. Y mire, escuche bien otra vez: cuando quieras huir de la presencia de Dios, está bien, lo puedes hacer, pero siempre el llamado que Dios les dio los va a delatar, aunque ustedes digan que no. Jonás dijo: no, Señor, yo no voy a ir. Y su llamado lo empezó a delatar, porque la tempestad vino y todo apuntaba a que Jonás era el culpable de todo esto que estaba sucediendo en este momento. Dice el 8, entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido todo este mal? Porque tú eres el culpable. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Aunque trates de oír, mi querida iglesia, siempre ustedes serán diferentes para los demás. Y la gente te va a decir: oye, pero ¿por qué eres diferente? ¿Por qué tú no te comportas como los demás y los demás hacen así? ¿Por qué tú eres diferente? La gente siempre va a notar que ustedes se mueven o hablan o se comportan de manera diferente a como los demás lo llegan a hacer. Y eso siempre los va a delatar. Y si no, pues tenemos un problemita. Y dice, y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Yo quiero imaginarme que ellos habían escuchado todo lo que Dios había hecho en favor de su pueblo. Y dice la palabra que al saber ellos que él era hebreo, dice que tuvieron miedo y dijeron: ¿pero por qué nos has hecho esto? Si hemos conocido y sabemos que el Dios de ustedes hace un montón de cosas increíbles, pero también bastante terribles en ocasiones. Terribles en el sentido porque cuando se expresa de Moisés dice: nadie hizo prodigios terribles, hablando de la grandeza que Dios había mostrado a través de sus milagros. Y esos hombres dicen: ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Le dijeron: ahora dinos qué vamos a hacer.
¿Qué vamos a hacer contigo para que el mar se nos aquiete? Pero el mar se embravecía más y más y más. Y él respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Pero les dijo: vamos a pensarlo. Le dijo: mira, pero sabes, antes de que me avienten, vamos a tratar de llevar el barco a la tierra. Pero ¿qué dice adelante? Aquellos hombres trabajaron para hacer volver a la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Exacto, hermana. Más y más contra ellos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios se va a hacer en la vida de usted y yo. No podemos huir, por más que tratemos. Dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y mire, vea, ¿quién estaba orando? ¿Jonás o los hombres? Jonás no quería hablar con Dios, pero tuvieron más temor, tuvieron más prudencia estos hombres que no conocían, que habían escuchado, pero que no sabían cómo era una relación con Dios correctamente. Pero ellos lo hicieron y dijeron: Señor, perdónanos. Y nosotros no sabíamos que este hombre huía de tu presencia, pero ten misericordia de nosotros. ¿Y sabe qué sucedió? Mejor ellos, sin un pleno conocimiento, reconocieron y clamaron al Señor antes que Jonás. ¿Y saben qué fue lo que hizo Dios? Salvó la vida de estos hombres. Luego dice: tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se aquietó. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Entonces, ¿qué significa esto? Que reconocieron la salvación, que la salvación solamente provenía de un Dios llamado Jehová de los ejércitos. Porque dice que estando ahí, levantaron sacrificio y adoraron a Dios en ese momento. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás tuvo que seguir su curso. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando decidimos desobedecer a Dios, sucede solamente una cosa. Sucede que cuando decidimos darle la espalda a Dios, hemos comenzado a hundirnos sin darnos cuenta. Y el gran pez te está cazando, mi hermano. ¿Y sabes qué va a suceder? Que te va a llevar a lo más profundo, a donde no va a haber nadie y solamente va a estar Dios y tú. Ni el pastor. Yo no tengo la culpa, tú haces porque tú quieres. Voy a orar por ti. Y dice la palabra que Dios preparó un gran pez y se lo llevó, y estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Y yo me puse a buscar, a googlearle ahí, y son pocos los casos, pero sí ha llegado a suceder. Se ha llegado a suceder. Incluso se dice que cuando llegan a salir, salen con la piel blanca, 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 por todo lo que hay adentro del gran pez. Se dice que por ahí fue una ballena, pero no dice que fue una ballena, a lo mejor fue, no sé, otro gran pez, no lo dice, solamente dice que fue un gran pez. Entonces, cuando decidimos desobedecer, empezamos a hundirnos poco a poco, hasta que ya no ves la salida. Capítulo 2, vamos a irnos al capítulo 2. Mire, Jonás escogió el camino más difícil en extremo. Quiero que por favor, ahorita por lo que la administración ya no pude comentarles, pero hagan el favor de buscarme el mapa de Jonás. Quiero mostrárselos. Aquí tengo la imagen. Ay, gracias, hermano. Mire, ya aprovecho para darle la imagen para que lo pongan ahí los muchachos. Gracias, mi hermano. Mire, que sea esta. Está cargando. Está cargando. No quiere cargar. Sí, no está chafa el internet. A esa, sí, que la pongan, porfa. Y le voy a mostrar ahorita. Gracias, hermano. Mire, Dios prepara un gran pez y se lo lleva a lo más profundo. Y mire, ahorita que ustedes van a ver el mapa, van a ver que era un tramo, yo creo que 5 días es mucho. Usted lo va a ver. Pero usted va a ver también el curso que empezó a llevar Jonás, y estaba haciendo totalmente todo lo contrario. Y dice el capítulo 2: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo:
Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Por qué dice del Seol? Porque fue llevado hasta lo más profundo de la tierra. Y aquí lo va a decir más adelante. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo, decía Jonás. O sea, a pesar de que decía, Señor, me equivoqué, adentro del gran pez, estaba reconociendo que se equivocó. Y le voy a decir algo, cuando el zapato aprieta, nos disculpamos con Dios. Pero cuando el zapato nos queda a la medida, no lo hacemos. ¿A poco no? Entonces desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, descendí a lo más profundo de la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Ahora sí estaba clamando a Dios, porque la necesidad lo llevó a clamar a Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí por las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Y dónde creen que lo fue a vomitar? Si usted lo sigue leyendo más adelante. Y yo quiero preguntarle a usted, todos ustedes tienen un llamado. ¿Qué camino es el que van a elegir ustedes? ¿Qué camino? ¿Quieren conocer al gran pez? ¿O quieren solamente? Y mire, Dios no lo mandó al mar. Usted va a ver ahorita el mapa y Dios le dijo, Jonás, te vas a tomar tu camioncito y te vas a ir por tierra. Pero él dijo, no, Señor, yo quiero ir a conocer al gran pez. Y Dios dijo, ok, está bien. ¿Ya tienen el mapa? ¿Sí? A ver si lo ponen, por favor. Ahí va el mapa. Cuando Jonás estaba viendo ya a la muerte de cerca, se da cuenta del error tan grave que él había cometido. Y al tratar de huir de Dios, empieza él de una manera irónica, él diciendo, Señor, no quiero alejarme de ti. Irónicamente se estaba acercando más. ¿Sabe por qué? Porque esa mala decisión lo estaba llevando a depender completamente de Dios. 3 días en el fondo del mar. Yo creo que él decía, Señor, si en ocasiones nos da gripa y sentimos que ya nos vamos. O sea, imagínate estar en el fondo del mar sin esperanza, solamente que un milagro sucediera. Y solamente un milagro pudo salvarlo. ¿Ya lo tienen? No, todavía no. Creo que está en el fondo, ¿ah? ¿Pueden quitar el texto? Porfa. ¿Sí se alcanza a ver? No, ¿verdad? Bueno, mire, más o menos se alcanza a ver. ¿Ya? Ah, ya, mire. Vea, Jonás estaba aquí en el punto. Aquí era el punto de partida, en la flecha roja del medio. Ahí donde dice Jope, ¿sale? Ese era el lugar. ¿Y Nínive dónde está? Acá arriba. Y si ustedes se dan cuenta, solamente había un río, nada más por ahí, y allá tenía que cruzar. Pero ¿a dónde quería ir Jonás? Hasta acá arriba. Y es una grande distancia, es una grande diferencia. Y los procesos en la vida de ustedes son así. El proceso que Dios tiene para usted es así de cortito, pero usted dice, no, Señor, yo ahorita no quiero. Y a lo mejor mañana, Señor, es que el trabajo, es que mis hijos, es que mi esposa, es que mi esposo, es que el jefe, es que la jefa, y yo mejor me voy a ir por acá y ya después hacemos. Vean lo que sucedió con Jonás. Yo creo que nos habían narrado la historia, pero yo creo que nunca habían visto el mapa. O sea, vean la grande diferencia entre el proceso de acá y el proceso de allá. Aquí el proceso era irse en camioncito y nada más. Aguantar los olores en el camión nada más. Pero aquí no estaba el propósito de Dios. Y yo quiero preguntarle, ¿en qué inviertes más tiempo? ¿En el propósito de Dios o en tu propósito personal? Porque son 2 cosas completamente diferentes. Mi propósito puede ser tener casas, tener carros, trabajo y que nada me haga falta. Pero el propósito de Dios es llevarme a la salvación, a su presencia. Pero como yo vivo aferrado a mis deseos,
voy a fracasar en muchas ocasiones. Y lo que Dios dice, mira, si vienes a la salvación, eso no te va a faltar. Pero yo digo, no, yo quiero a mi manera. Pero no sé si me estoy dando a entender, pero vean la grande diferencia. Jope, Nínive y Tarsis, dos cosas completamente diferentes. Y él dijo, me voy a alejar de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el gran pez? Llegó hasta acá, llegó a la punta de Tarsis, y lo que hizo el pez fue regresarlo y pasearlo, y lo vino a vomitar y lo escupió. ¿En dónde? En Nínive. Vamos a seguir más adelante. Capítulo 3. Jonás llega a Nínive y empieza a dar el mensaje, y dice la palabra que Nínive era una ciudad bastante grande. Y lo que hace Jonás, una vez que ya entendió, una vez que ya vio, estuvo a las puertas de la muerte, Jonás dice, Señor, ahora sí voy a dar el mensaje que me diste. Pero Jonás no solamente tenía un problema con la misericordia, también Jonás tenía un problema de actitud, de carácter para servir a Dios. ¿Cuántos de ustedes son muy enojones? ¿O somos muy enojones? Yo creo que muchos todavía batallamos con esas situaciones. Jonás llega a Nínive y empieza a dar el mensaje. Y Jonás llega y empieza a predicar. Y mire, el mensaje no era de salvación, el mensaje era de juicio, dice la palabra de Dios. Y Jonás no quería ir porque Jonás decía, es que si voy, algo va a suceder, porque yo sé que Dios es bueno y grande en misericordia, y dice que los va a matar. Pero si voy y me está enviando es porque Dios quiere hacer algo, y la verdad es que a mí no me parece, porque estos son bastante malos. Jonás tenía un problema grave con la misericordia. ¿Qué es lo que sucede? Que empieza a predicar Jonás, y Jonás empieza a ver el peor de los panoramas que él podía imaginarse. Yo creo que él decía, si me matan no pasa nada. El problema está en que ellos se pueden arrepentir. Y Jonás empieza a predicar y empieza a notar que el rey de Nínive empieza a escuchar el mensaje y empieza a escuchar que el rey empieza a pregonar ayuno en medio de todo el pueblo, porque sabían y reconocían que su pecado era grave delante de Dios. Y Jonás empieza a decir, por eso yo no quería venir. Dice Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. A Jonás no le gustaba que la gente conociera al Dios de Israel también. Y yo te pregunto, ¿qué tan celoso eres de que Dios haga crecer a otros más que a ti? O que Dios haga crecer más a otros que a ti, o que Dios dé más a otros que a ti. Eso llega a conflictuarnos a muchos de una manera bastante fuerte. Y dice, Señor, ¿por qué a él sí y yo que ya llevo tiempo no lo haces conmigo? ¿Sabe por qué? Porque todo depende del compromiso y de la intención del corazón que cada uno de nosotros podamos tener para con él. Dice ahora vamos a irnos hasta el 4. Le estoy resumiendo la historia porque todavía nos falta algo más. En el capítulo 3 usted va a poder ver que Nínive, es más, usted lo puede leer en su casa, son poquitos capítulos. Yo creo que en 40 minutos ya acabó el libro de Jonás. Dice la palabra en el capítulo 3 que él empieza a predicar, el pueblo se arrepiente y el rey empieza a proclamar ayuno. Y no solamente ayuno a los grandes, sino que ayuno a los niños, e incluso hasta los animales, hasta los animalitos los pusieron a ayunar en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios habla, cuando algo viene de parte de Dios, el corazón se enternece y el corazón empieza a cambiar su manera de pensar. Eso es lo que hace la predicación de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, el corazón lo recibe y el corazón empieza a cambiar, pero también depende de cuánta actitud tengamos para recibir el mensaje que Dios está trayendo a nuestra vida. Dice el 4, pero Jonás se apesadumbró en extremo, y luego dice que se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía aún cuando estaba yo en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, esto es decir, del castigo que envías a los pueblos. Como humanos tenemos un sentido de justicia equivocado. Cuando vemos que alguien se equivoca, decimos,
debería Dios de castigarlo porque está haciendo las cosas mal. Cuando vemos que alguien se equivoca, decimos, ¿por qué a pesar de lo que hace sigue ahí? O vemos que alguien se equivoca y es que él anda así y nadie le dice nada. Eso no nos corresponde, mis hermanos. Cuando Dios te diga, ve y dile, vas y le dices. O cuando Dios me diga, ve y dile, lo voy a hacer. Pero mientras Dios no te envíe, aunque tú lo veas, si Dios no te envía, te digo algo, no lo hagas. No, pero es que pídele a Dios. Y si Dios te dice, mira, a lo mejor Dios te va a decir, sí, mira, sucedió esto con él porque mira, así y así y así y así sucedió. Y Dios te abre el panorama y dices, caray, pues creo que no justifica, pero entiendo en qué área puedo trabajar con él o cómo es que puedo yo acercarme a los demás. Sí me doy a entender. El punto está en que realmente te dejes guiar por Dios. Dios tiene un sentido de misericordia universal. Y siempre y cuando un pueblo se vuelva a Él de todo corazón, la misericordia de Dios se va a hacer manifiesta. Y mayormente ahora que tenemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque dice la palabra que no hay pecado, que la sangre del Cordero de Dios, que la sangre de Jesucristo no pueda perdonar. Solamente hay uno, la blasfemia. Pero creo que de aquí nadie lo ha hecho. Eso no nos da pie para poder pecar, para poder hacerlo, sino antes tenemos que vivir para agradar al Padre. Pero no hay pecado que la sangre de nuestro Señor Jesucristo no pueda perdonar. Jonás, un profeta que no estaba de acuerdo con Dios, porque cuestionaba a Dios y le decía, Señor, por eso yo no quería venir. Por eso yo me fui a Tarsis, porque sabía que al predicar yo la gente se iba a convertir y que solamente me ibas a hacer perder mi tiempo. Y eso llegamos a pensar también. Señor, ya llevo aquí tiempo y la gente nada más no entiende. Tú haz lo que Dios te mandó a hacer. Si la gente entiende o no, tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer y punto. No, Señor, pero es que hazlo. Porque si fuera así, entonces quizá Dios podría decirnos, tú me has hecho perder más tiempo y nunca te he desechado. ¿Sí me doy a entender? Dice el 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. O sea, estaba molesto por lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Nínive. Y le digo algo, Dios conoce el corazón de todos. Y Dios sabía que el pueblo se iba a arrepentir, claro. Dios lo sabía. Y ese era el propósito por el cual Dios estaba enviando al profeta Jonás. ¿Por qué? Porque no es que Dios se complazca en que los hombres mueran. La verdad es que nunca ha sido así. El hombre muere por su propio pecado. Pero para eso envió a Cristo, para que por medio de Él seamos justificados. Que entremos a la gracia, que entremos a la presencia de Dios. Y eso hace la predicación. Esto es lo que hacemos con la palabra de Dios. Que la gente conozca a Cristo, que la gente escuche el mensaje y sepa que no se trata de religiosidad, sino que se trata de conocer al Señor, de conocer al Hijo para poder un día presentarnos delante del Padre y gozar de su presencia. Pero Jonás decía, Señor, no me parece y te voy a pedir un favor. Mejor mátame, mejor quítame la vida. Eso es mejor que estar viendo cómo ellos se arrepienten. ¿Qué tan molesto estaba Jonás al grado de decir, Señor, mejor quítame la vida? No me gusta ver que la gente sea perdonada, mejor quítame la vida. Estaba tan molesto porque Dios había perdonado a una ciudad que estaba sumergida en el pecado. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, ¿es correcto, Jonás, que te molestes porque doy misericordia a millares y a millares? ¿Y qué cree que Jonás? Estaba muy molesto, estaba molesto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y mire, vea, aún tenía la esperanza Jonás de que el juicio de Dios llegara sobre Nínive. Eso sí, se salió porque al oriente hay una montaña, usted lo puede buscar. Y en esa montaña se ve muy bien. Ahora, este lugar, Nínive, es lo que ahora es Irak, toda esa parte. Toda esa parte es ahora esta situación. Búsquelo y verá que estamos en lo correcto. Y va y se sienta en el monte, se hace una enramada y se sienta a la sombrita y dice, bueno, pues ya. Pero todavía tengo la esperanza de ver cómo se van a quemar estos hijos de Nínive. Eso es lo que decía Jonás. Voy a ver todavía. Señor, tengo la esperanza de que sé que vas a hacer lo correcto, de que vas a hacer juicio. El juicio de Dios es muy diferente al mío. Mi juicio va acompañado de corrupción, de inmoralidad. Pero el juicio de Dios va acompañado de misericordia y de salvación a través de Cristo.
Va a llegar el día, sí, en que el Señor va a traer juicio y que las 7 copas van a ser derramadas, pero eso es otra historia. Mientras el Señor aún no venga, la salvación y la misericordia es para todo aquel que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Estamos claros? Bueno, el 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, es decir, para que estuviera un poco más tranquilo, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera y decía: Señor, gracias Dios porque me diste ahora un lugar para poder descansar. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera. ¿Y luego qué sucedió con la calabacera? Se secó. E imagínate cómo se puso Jonás si ya estaba molesto. Dios le dio algo para que él estuviera tranquilo. Y al día siguiente, Dios envió, porque dice que fue Dios, que el Señor envió un gusano y el gusano echó a perder la calabacera y la calabacera se secó. Dice: Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, es decir, cuando estaba amaneciendo, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás, ¿en dónde dice? En la cabeza. Y si hay algo que usted tiene que cuidar, es su cabeza. ¿A qué me refiero con esto? Sus ideas, sus pensamientos. ¿A qué dedicas más tiempo en tu cabeza? Ahí nadie lo sabe. Ahí tú vas en la calle con tu esposa y tú vas pensando, aunque vas platicando, o con tu esposo vas platicando, pero nadie sabe lo que hay en tu cabeza, pero Dios sí lo sabe. Y dice que preparó un viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y dice que se desmayaba y él deseaba otra vez la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida, Señor, que estar viendo a estos hombres salvados, que estar bajo el sol, que estar recibiendo este sol tan fuerte. Y yo quiero pensar que le dio insolación, porque dice que le daba el sol con todo y se desmayaba y se levantaba y se volvía a desmayar. Estaba mal Jonás, ¿no? Yo les voy a preguntar: ¿eres feliz sirviendo a Dios? ¿O lo haces por mera costumbre? ¿Eres feliz estando en la casa de Dios o no lo eres? Porque Jonás servía a Dios, y la verdad les digo algo, y ustedes que están empezando a subir al altar, es un privilegio bien grande poder servir a Dios. Pero a Jonás se le complicaba, Jonás conflictuaba con eso de decir: mejor me hubieras dicho que hiciera otra cosa, no sé, lavar los baños en el templo, pero no me hubieras enviado a hacer esto. Y dijo Jehová: tuviste lástima de la calabacera, en la cual ni trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y decía Dios: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dios le estaba diciendo, Jonás, te preocupas más por una calabacera, por una hierba que yo puedo hacer crecer y permanecer para siempre, o quitártela ahorita. Te preocupas más por esto que por 120,000 personas que no tienen conocimiento de mí, que hacen lo que hacen porque nunca les ha sido predicado el mensaje. Y por eso yo te traje para acá, porque dice que no sabían entre su mano derecha y su mano izquierda. Traducción: no sabían qué era bueno y qué era incorrecto. Para ellos era tan normal despellejar a la gente. Para ellos era tan normal robar, o lo que les gustaba se lo llevaban, porque no había un orden. Y cuando el Señor viene a nuestra vida, es lo primero que va a hacer: establecer un orden dentro de nosotros para que aprendamos a discernir entre el bien y el mal a través del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo en nosotros, no hay discernimiento, actuamos por mero instinto cuando no tenemos a Cristo en el corazón. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jonás? Llevando ese mensaje, pero se empezó a molestar, se empezó a incomodar, y Dios le decía: es que no es posible, Jonás, que te moleste la misericordia que yo hago a la gente. Por eso yo le pregunto a usted: ¿es feliz en el Evangelio o vive enojado y dice: híjole, me hubiera gustado conocer el Evangelio años más adelante porque ya no puedo disfrutar de lo que me gustaba? ¿Son felices sirviendo a Cristo, iglesia?
Y si usted, hoy si lo lee ahí en su casa, usted se puede dar cuenta que Jonás termina como incompleto, porque ese es el versículo con el que termina, el que le acabo de leer. Ya Jonás ya no responde, ya no nos dice qué sucedió con Jonás, si se regresó a Nínive, si mejor fue a buscar al pez para que se lo llevara otra vez. Ya no dice la Biblia. Jonás termina así, capítulo 4, versículo 11, y dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y ahí termina. Y parece que, ¿a poco no? O solamente yo lo veo así. No sé si nunca lo ha visto, pero parece que termina inconcluso, porque en la mayoría nos da el desenlace de Elías, de Eliseo, de Abraham, pero de Jonás, así queda, ¿no? Entonces, Dios le decía a Jonás: yo te envié para que ellos me conozcan. ¿A qué le inviertes tú más tiempo en tu vida? Ahí está en el mapa. Ahí está el mapa. Vean los dos caminos. ¿Cuál es el camino que tú vas a escoger? ¿O cuál es el camino el cual tú estás determinando o incluso puedes estar pensando a seguir? ¿Quieres llegar a Tarsis? Ahí Dios no te envió. Si Dios te envió a Tarsis, si Dios hubiera enviado a Jonás a Tarsis, le digo algo, si hubiera, en lugar de irse en la panza de la ballena, a lo mejor lo hubiera puesto encima de la ballena y así, arribita, que no le pasara nada. Pero no fue así. Dios lo envió por un camino y él se quiso ir por otro. ¿Cuál fue la situación? Y a veces decimos: Señor, es que tú me metiste en un proceso difícil. Y Dios dice: no, yo te dije que el camino era por este lado, pero tú has decidido irte por otro. Pero al final ese camino tú lo estás haciendo largo, pero vas a llegar a donde yo te dije que ibas a llegar. Jonás literalmente hizo esto: se fue a Tarsis y dio la vuelta para regresar a donde Dios le había dicho. Pudo ahorrarse mucho tiempo para hacer otras cosas, invertir su tiempo en buscar al Señor. Pero ¿qué fue lo que hizo Jonás? Desperdició su tiempo. Y precisamente esto es lo que les quiero terminar diciendo, mis hermanos. No puedes pasarte la vida tratando de huir del llamado que Dios tiene preparado para ti. Es tiempo. ¿Cuáles son las excusas? El trabajo, la escuela, los hijos. Es que no puedo, es que no quiero, es que tengo miedo, es que no sé cómo hacerlo. Pues deja que Dios guíe tus pasos. Deja que Dios haga lo que Dios tiene que hacer con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Dejemos de invertir nuestro dinero y tiempo en cosas, en un boleto que no nos va a llevar más que al naufragio, mis queridos hermanos. ¿Te has sentido naufragado tú? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Póngase de pie. Entonces, no inviertas en un boleto en donde la voluntad de Dios no va a estar a tu favor. Porque una vez que le demos la espalda a Dios, ese barco o esa decisión que vamos a tomar nos va a llevar a hundirnos. Y ya hundidos, vamos a decir: Señor, ahora sí ya entendí que tengo que hacer las cosas. ¿Sale? No es que Dios, y a veces decimos: Señor, es que Dios me ha llevado por caminos bien difíciles. Algunos sí, otros solitos nos los buscamos. ¿Sale? Entonces, ¿qué camino es el que tú vas a seguir, iglesia? ¿Qué camino es el que tú vas a elegir? Vamos a seguir sometidos en las cosas que, no es que las cosas se hacen así. Y yo se los decía: aprendamos otra vez conforme a la voluntad de Dios. No conforme a lo que me dijeron, me enseñaron y así y esto y el otro. No, deja que Dios a través de su preciosa palabra nos ministre. Que tú le digas: Señor, tengo tantas cosas arraigadas en mi corazón. A lo mejor si soy un hombre, Señor, que no me gusta ver cómo mis hermanos crecen. O sí me gusta verlos cómo crecen, Señor, pero yo también quiero ser parte de ese crecimiento. Porque una cosa es verlos cómo crecen y otra es que tú también crezcas con ellos también. Amén. Entonces no te sientas, precisamente como lo dice la alabanza, no te sientas lejos de la casa de Dios. Dios sí sigue esperando con los brazos abiertos, pero Dios es un caballero, y cuando tú le digas: Señor, como Jonás, Señor, ahora sí quiero hacerlo, entonces Dios te está esperando con los brazos abiertos. No pierdas tiempo, no inviertas en ese boleto en el cual Dios no te dijo que tienes que ir. Dios es más, cuando Dios te envía a un lado,
¿Sabes qué sucede? Que Él ya pagó el boleto. Y Él te va a dar lo necesario para que cumplas el propósito en tu vida, el propósito santo de Dios, no tu propósito. Entonces, o una de dos, o pagas por ti mismo o dejas que Dios pague por ti. Y le digo algo, el Señor ya pagó en la cruz por nosotros. Ese boleto fue pagado en la cruz del Calvario. Hoy nuestro camino no es Tarsis ni Nínive, nuestro camino es el cielo, mis queridos hermanos. Ese es el boleto que ustedes recibieron en la cruz del Calvario. Y su boleto es la sangre del Cordero, el Espíritu Santo, el sello del Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén.